Gracias por seguir con nosotros en Fe Católica Viva. Esta noche estamos platicando con Monseñor Jorge de los Santos, vicario para el Ministerio Hispano de la Arquidiócesis de Denver, sobre uno de los más grandes santos en la historia de la cristiandad, en la historia de la Iglesia, uno de los más grandes y fieles apóstoles de Jesucristo que ha habido en la historia, San Francisco de Asís. Decíamos antes, Monseñor, y cerramos el segmento anterior diciendo que en los momentos de mayor dificultad, Dios, el Espíritu Santo, suscita santos en la Iglesia. Porque es el momento en que prácticamente lo necesita. O sea, Dios prometió, bueno, Jesucristo prometió, como tú dijiste en el segmento pasado, la asistencia perenne, o sea, constante para su iglesia. Entonces, en los momentos más difíciles de su iglesia, en los momentos que más lo necesita, entonces es la respuesta del Señor mandando gente según su corazón, su voluntad. No dijo Jesús que no habría problemas, no dijo que no habría pecados y pecadores, dijo que yo estaré con ella siempre. Sí, incluso Él dijo, y las fuerzas del infierno no prevalecerán, o sea, dice claramente, va a haber problemas, los van a atacar, los van a perseguir, les van a ocasionar toda clase, pero no teman, ustedes permanezcan fieles. Jesús le dijo, reconstruye mi iglesia, y él comenzó a reconstruir la capillita que estaba ahí, pero lo que Jesús le decía era más grande. Sí, o sea, recuerden, esta palabra iglesia a veces, bueno, en el contexto general, tiene dos significados. El templo físico y la iglesia, que somos todos los bautizados. Lógicamente, Jesús se refería a la iglesia en cuanto a los bautizados. San Francisco entendió reconstruir la iglesia porque vio la capilla toda destruida y se puso a reconstruirla, solo, con el poco dinero que tenía. El conseguir ese dinero le trajo problemas. O sea, se disgustó con su papá, porque él empezó vendiendo telas, después se dio cuenta de que para qué las cosas materiales aquí, fue ese proceso de conversión muy fuerte y muy profundo, que quiso deshacerse de todo, entonces dijo, vamos a regalarlo todo, pero sin el permiso del papá. Cuando el papá se dio cuenta que estaba regalando todo, lo pescó y lo llevó con la autoridad de aquel tiempo, que era el obispo, y reniega de su hijo delante del obispo. Entonces en ese momento dice Francisco, pues si tú reniegas de mí, aquí está todo lo que te pertenece, se desnuda, se quita todo lo que tiene, dice, no me llevo nada tuyo, ahora pertenezco completamente a Cristo. Otra situación de las que... Y el obispo lo cubrió, de ahí un poco el hábito. Así, traía una capa el obispo y lo cubre porque quedó desnudo delante de toda la gente. Dos símbolos. Ese quedarse desnudo generalmente muestra un tono de inocencia. Ven, los niños, los bebés son inocentes, están desnudos y no... El hecho de que Francisco se haya quedado así desnudo delante de toda la gente fue un símbolo de su inocencia interior. Para él no había problema, no hubo morbosidad en ese sentido. El obispo lo cubre y allí empieza una vida, pero muy especial. Verdaderamente empieza una vida de desnudo. ¿Cuál fue el sello de su santidad? De la santidad de San Francisco, no me refiero a su santidad, papá. El sello de la santidad de San Francisco, ¿por qué lo hizo tan grande como santo? Bueno, hay que mencionar que la característica general en todos los santos, o sea, es esa gracia de Dios. Dios es el que hace a la persona santa por medio de su gracia. Y eso lo tienen todos los santos, todos absolutamente. La característica que lo hace así como distinto de todos los demás, o que brille más que los otros santos, es ese extremo de pobreza, de humildad, de sencillez, de entrega. Así, al extremo, ¿no? Sí es cierto, casi todos los santos tienen esa característica de la pobreza, pero San Francisco la vivió al extremo, ¿no? Andaba en las calles de ser una persona rica, porque no era noble, pero su papá era un comerciante rico que quería darse la vida de la nobleza. Entonces, de tener una vida de rico, pasaba
y pedía de comer, pero traían una cacerola, sus frailes junto con él traían una cacerola y pedían en las casas de comer, y a propósito, traían una sola cacerola, así es que les echaban, no sé, lo que comían en aquel tiempo, pero por poner un ejemplo, les echaban frijoles, les echaban huevos, les echaban arroz, les echaban todo en un batidero, y era lo que comían, y felices, porque Dios proveía. Monseñor, hoy en día, y creo que siempre pensaríamos que la pobreza es un mal. La pobreza es algo que hace daño a nuestra gente. El no tener que comer, el comer cosas que se ven feas, el no tener que vestir, parecería que eso es algo malo y un antivalor. ¿Cuál es la grandeza de la pobreza y de un hombre que optó por vivir sin nada y en la pobreza? La pobreza, o sea, como la ve el mundo, es en el sentido material. Como la ve la iglesia, es como lo predica Jesucristo, la pobreza espiritual. ¿Qué abraza la pobreza espiritual también? Es el desapego a las cosas. O sea, yo no estoy amarrado a las cosas. Claro que la iglesia no predica que todos seamos pobres, que todos seamos mendigos, que todos estemos padeciendo hambre. No. ¿Por qué? Porque la iglesia defiende la dignidad de la persona, defiende que todos tenemos derecho a estar bien, pero aquellos que eligen seguir en una forma radical a Cristo y hacen de la pobreza una virtud, entonces es ahí donde se marca la diferencia. Y es ahí donde San Francisco opta ser pobre, siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Siempre es el modelo Jesucristo. Recuerda, Jesucristo dijo, el Hijo del Hombre, que se refería a él mismo, no tiene dónde reclinar la cabeza, o sea, no tiene nada. Están dispuestos a renunciar a todo, incluso ustedes mismos, los que me van a seguir, hagan eso. Entonces, en ese sentido, nos hemos enfocado demasiado en la pobreza según como la ve el mundo, en el sentido material, de que no debería de existir, o sea, no debería de haber niños con hambre, no debería de haber personas que no tienen un servicio médico, no debería de haber personas que se están comiendo cada mes las uñas, incluso los dedos por pagar las cuentas pendientes, no debería de haber eso. Pero aquellos que eligen seguir a Jesucristo con esa característica, hacen de la pobreza una virtud. Una renuncia y un sacrificio por Jesús. Y es voluntario, es una elección personal que me hace semejante a Él. Entre otras cosas, San Francisco fundó la Orden de los Franciscanos, y es muy interesante cuando va al Papa y le pide permiso para fundar su orden, y eso me lo va a contar cuando volvamos de la pausa. Por favor, no le cambien, esto es Fe Católica Viva.